Los 31 hombres con el cociente intelectual más alto de la historia. Los más inteligentes. La inteligencia es una de las cualidades más valoradas por algunas sociedades. Por eso quienes la tienen en alto grado a menudo son considerados como genios o prodigios. A lo largo de la historia ha habido muchos hombres y mujeres cuyas mentes brillantes han dejado una huella en la humanidad. Desde los grandes filósofos de la antigüedad hasta los innovadores científicos modernos, estas grandes mentes han sido impulsoras de cambios y avances para nuestra sociedad. En este video te contaremos sobre las 31 personas con cocientes intelectuales más altos de todos los tiempos, desde los gigantes de la ciencia y la tecnología, como Albert Einstein y Stephen Hawking, hasta figuras destacadas en la literatura y las artes, como William Shakespeare y Johann Wolfgang von Goethe. Conoce a las más destacadas mentes de la historia y sorpréndete con algunos personajes. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 31. Michael Gross. Nacido en el año 1954, Michael Gross se hizo muy famoso como niño prodigio al ingresar a Michigan State University cuando tenía solo 10 años. Tenía apenas 15 cuando obtuvo el título. Se estima que su cociente intelectual es de 200. Luego seguiría sus estudios en la Universidad de Yale y en la Universidad de Michigan, donde obtuvo un doctorado en matemáticas cuando tenía apenas 23 años. Gross trabajó como arquitecto de sistemas en una compañía de computación en Detroit. Pese a la notoriedad que ganó con su cociente intelectual, Gross mantuvo una vida bastante corriente y sin mucha fama. Lo que se sabe sobre su vida proviene principalmente del libro Genius in Residence, Genio en Residencia, escrito por su madre. Número 30. Sho Yano. También con un cociente intelectual de 200, Sho Timothy Yano es uno de los genios más jóvenes en la actualidad. Nació en el año 1990 en Portland, Oregon, en Estados Unidos, y es hijo de inmigrantes. Su madre es de Corea del Sur y su padre de Japón. Yano aprendió a leer a los 2 años, escribía a los 3, aprendió a tocar música clásica en piano con solo 4 años, y con 5 ya era compositor musical. Ingresó a la Loyola University Chicago a los 9 años, y con solo 12 se graduó de summa cum laude. Posteriormente ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chicago, se graduó con 21 años y se convirtió en la persona más joven en graduarse con título de médico de esa universidad. Con 33 años en la actualidad, ya no tiene un doctorado en genética molecular y biología celular. Número 29. Dylan Jones. Dylan Jones se graduó con 16 años de la Colorado School of Mines en Estados Unidos, con un título en matemática y ciencias de computación, y un minor en bioingeniería y ciencias de la vida. Un año después ingresó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado Denver, donde estudia para convertirse en neurocirujano. Siendo apenas adolescente, tiene un cociente intelectual de 160. Ha estudiado varios idiomas: latín, francés, español y alemán. Número 28. Edith Stern. Edith Stern nació en el año 1950 y fue considerada una niña prodigio, que apenas con 5 años leyó toda la enciclopedia británica. 10 años después, siendo una adolescente de 15 años, se convirtió en la persona más joven en graduarse de la Florida Atlantic University. Stern era hija de refugiados de guerra. Sus 2 padres se casaron en el gueto de Varsovia, vivieron en campos de concentración y sobrevivieron el Holocausto. Huyeron a Estados Unidos, donde nació Edith. Su padre, Aaron Stern, era un académico que se enfocó en educar a su hija bajo la idea de una inmersión total en la educación. Aunque su padre no apoyaba las pruebas de cociente intelectual, a los 5 años se estimó que el de Edith era de 205. Después de graduarse en la universidad, Edith se convirtió en profesora de matemáticas en la Michigan State University. Muy joven ingresó a la empresa tecnológica IBM, donde alcanzó el cargo de vicepresidenta de investigación y desarrollo. Tiene alrededor de 120 patentes a su nombre. Número 27. Kim Un-jong. Las sorprendentes capacidades intelectuales de Kim Un-jong se manifestaron poco después de su nacimiento en Seúl, en 1962. Tenía apenas 6 meses cuando empezó a hablar.
A los 3 años ya podía leer en 4 idiomas distintos: coreano, inglés, alemán y japonés, y con solo 4 años resolvía cálculos integrales y diferenciales. Entre los 3 y 6 años fue invitado a participar en clases universitarias en Corea, y cuando cumplió 8 años, fue invitado por la NASA a estudiar en Estados Unidos. Se estima que su cociente intelectual está entre 200 y 210, dependiendo de la medición utilizada. Alcanzó su doctorado en física en el Colorado State University a los 16 años y trabajó como investigador para la NASA hasta 1978, cuando regresó a su país. Desde entonces eligió una vida alejada de la fama, dejó la física y alcanzó un doctorado en ingeniería civil. Número 26. Sir Francis Galton. Nacido en 1822 en Birmingham, Reino Unido, Francis Galton fue un prolífico estudioso de diversas áreas, como geografía, antropología, meteorología, estadística, psicología. También fue explorador e inventor. Se le considera el creador de 2 conceptos estadísticos importantes: la correlación y la regresión a la media. También desarrolló el mapa meteorológico moderno e introdujo el uso de huellas dactilares en el trabajo policial. Además, fue el inventor de la eugenesia, que implica la idea de una selección artificial de las personas sobrevivientes con el objetivo de mejorar la raza. Estas ideas sirvieron posteriormente como base para movimientos fascistas y de supremacía racial, teniendo su mayor expresión en el Holocausto nazi. Tenía un cociente intelectual de 200. Número 25. James Maxwell. Este físico y matemático escocés fue reconocido por formular la teoría clásica de la radiación electromagnética en el siglo XIX. Tuvo un cociente intelectual de entre 190 y 205. Se considera que desarrolló las bases para la teoría cuántica y fue aplaudido por muchos científicos de importancia, como Albert Einstein. Número 24. Nadia Kamukova. Esta investigadora rusa nació en Moscú en el año 1976. Se estima que tiene un cociente intelectual de 200 y puede hablar 7 idiomas: ruso, inglés, francés, turco, alemán, árabe y persa. Además, domina 8 dialectos turcos. Tiene memoria fotográfica y es capaz de memorizar 300 páginas de contenido en una sola lectura. Se dice que aprendió a hablar cuando tenía solo 1 año y a leer y escribir cuando tenía 2. En Rusia se dice que inició la universidad para estudiar medicina antes de los 15 años, lo cual la incluye en el espectro de niños prodigio. Aunque se estima que tiene un cociente intelectual de 200, algunos dudan de estas afirmaciones. No hay evidencias que respalden esta estimación y en muchos países, como Turquía, se han abierto investigaciones sobre este caso. Número 23. Hugo Grotius. Grotius fue un jurista y académico neerlandés del siglo XVII, cuando destacó por sus aportes al derecho internacional. Se estima que tenía un cociente intelectual de 200. Grotius fue fiscal general de varias provincias neerlandesas, pero en 1621 fue exiliado a París, Francia, después de ser acusado de traición al tomar un bando en los conflictos internos políticos de Países Bajos. Esta situación y otros enfrentamientos políticos europeos llevaron a Grotius a escribir su obra maestra, De Jure Belli ac Pacis, en español, sobre la ley de guerra y paz. Número 22. Hipatia de Alejandría. Una de las mujeres más reconocidas del mundo antiguo, Hipatia. Fue una filósofa del siglo IV después de Cristo, además de la principal matemática y astrónoma de su época. Se estima que su cociente intelectual estaba entre 170 y 210, de acuerdo con distintas mediciones. Hipatia se suele considerar una mártir de la ciencia, pues fue asesinada por una turba de cristianos que rechazaban sus actividades. Sigue siendo considerada una pionera de la ciencia y también un símbolo de liberación e independencia femenina. Número 21. Terence Tao. Llamado el Mozart de la matemática por sus colegas, Terence Tao fue un niño prodigio nacido en Adelaida, Australia, hijo de inmigrantes provenientes de Hong Kong. Alcanzó su doctorado en la Universidad de Princeton a los 21 años e ingresó como profesor a la Universidad de California, en Los Ángeles, a los 24 años. Tiene un cociente intelectual de entre 211 y 230 y se dedica al área de las matemáticas, con contribuciones destacadas en el campo de la teoría de los números y el análisis armónico. Curiosamente, uno de los 2 hermanos de Terence es considerado uno de los 10 mejores jugadores de ajedrez de toda Australia. Número 20. John Stuart Mill. Este reconocido filósofo, político y parlamentario británico del siglo XIX
Fue destacado por su apoyo a la idea del utilitarismo, que promueve la idea de aportar la mayor felicidad posible al mayor número de personas. Se estima que tuvo un cociente intelectual de entre 180 y 200. Mill se considera uno de los principales filósofos e influencias del liberalismo. Afirmaba que la libertad es un derecho humano fundamental y apoyaba sin reservas la individualidad y libertad de expresión. Tuvo, además, una posición favorable hacia la igualdad de géneros. Escribió un ensayo sobre este tema titulado La esclavitud de la mujer y fue el segundo parlamentario británico en pedir el sufragio femenino. Número 19. Christopher Hirata. Con un cociente intelectual de 225, Christopher Hirata se hizo famoso al ganar la Olimpiada Internacional de Física en el año 1996. Con solo 13 años, fue el ganador más joven de esta competencia. Este niño prodigio se convirtió en astrofísico y a los 16 años trabajaba para la NASA en un proyecto sobre la colonización de Marte. Nació en 1982 en Michigan y se graduó en física de Caltech cuando cumplió 18 años. A los 22 años recibió su doctorado en física en la Universidad de Princeton. Número 18. Emanuel Swedenborg. Este teólogo y científico del siglo XVIII nació en Estocolmo, Suecia, y tuvo un cociente intelectual de entre 165 y 210. Fue reconocido por sus aportes a las ciencias naturales, pero también por su trabajo Cielo e Infierno, su obra más famosa, que describía la vida después de la muerte. Swedenborg afirmaba que podía visitar el cielo y el infierno a voluntad. Después de su muerte se convirtió en una figura aplaudida por filósofos y místicos. Número 17. Ettore Majorana. Este físico teórico italiano enfocó sus estudios en las masas de neutrinos, partículas subatómicas eléctricamente neutrales, que se crean en las reacciones nucleares. Tenía un cociente intelectual de entre 183 y 200. Fue parte del reconocido grupo de Roma, que incluía a notables científicos italianos de esta área. Fue profesor de física teórica en la Universidad de Nápoles. Pero también es muy famoso por su misteriosa desaparición durante un viaje en bote desde Palermo a Nápoles. Su cuerpo nunca fue recuperado. Desde el año 2006 se entrega el premio Majorana, nombrado así en su honor. Número 16. Voltaire. Uno de los principales nombres de la Ilustración, François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, es considerado un símbolo del conocimiento en su Francia natal. Nació en París en 1694 y tenía un cociente intelectual de entre 190 y 200. Voltaire fue uno de los más grandes filósofos y escritores de Francia, conocido por sus obras satíricas y críticas de la nobleza de su país. Fue un ferviente defensor de la separación entre la ciencia natural y la filosofía, y aún en la actualidad sus obras son consideradas fundamentales para entender el pensamiento ilustrado y la idea de la libertad individual. Número 15. William Shakespeare. Este célebre dramaturgo, cuyas obras siguen siendo referencia en la actualidad, fue también un dotado pensador con un cociente intelectual de 210. Se le sigue considerando el más grande de los escritores y dramaturgos de habla inglesa y uno de los más importantes de la literatura mundial. Nació en el año de 1564 en Inglaterra y se ganó la vida como actor y posteriormente dramaturgo en Londres. En 1597, cuando tenía 35 años, ya se habían publicado 15 de sus obras. Aún en la actualidad, historias como Romeo y Julieta, El Rey Lear, Ricardo III, Hamlet, Otelo y Macbeth no solo se siguen presentando en teatros de todo el mundo, sino que se han convertido en las bases de historias contemporáneas, como la ultrapopular versión de Disney, El Rey León, basada en Hamlet. Número 14. Nikola Tesla. Pocos inventores han tenido una redención histórica como la vivida por Nikola Tesla, nacido en el Imperio Austriaco en 1856 y fallecido en 1943 en Nueva York. Tesla fue un inventor ingeniero eléctrico quien tuvo aportes de suma importancia para el desarrollo de la corriente alterna, que permitió el suministro de electricidad moderno. Se estima que tuvo un cociente intelectual de entre 160 y 310, un rango bastante amplio. Durante su vida tuvo una fuerte rivalidad con Thomas Alva Edison, otro prolífico inventor de su época. Tesla murió en soledad y en la bancarrota, pero con el tiempo su legado ha sido redescubierto y valorado. En la actualidad, su apellido da el nombre a una de las empresas más relevantes de los últimos años, Tesla, enfocada en la fabricación de automóviles eléctricos. Número 13. Leonhard Euler. Este matemático y físico suizo nació en 1707 y se formó en Basilea.
Aunque desarrolló buena parte de su carrera en San Petersburgo, Rusia, y Berlín, en Alemania, tuvo un cociente intelectual estimado entre 180 y 200. Se le considera uno de los fundadores de la matemática pura y es recordado por sus aportes al desarrollo de los cálculos integrales. Además, fue muy recordado por su sorprendente memoria, que le permitía recitar palabra por palabra toda la Eneida. Número 12. Galileo Galilei. Filósofo natural, astrónomo y matemático, Galileo Galilei nació en Italia en 1564 y es muy recordado por sus descubrimientos con el telescopio. Además, desarrolló conceptos científicos como la inercia circular y la ley de los cuerpos en caída. Se estima que tuvo un cociente intelectual de entre 180 y 200. Al final de su vida, Galilei fue acusado de hereje por la Iglesia Católica, debido al apoyo del científico a las ideas del modelo heliocéntrico del universo, propuesto por Nicolás Copérnico, que planteaba que los planetas giran alrededor del Sol. Número 11. Carl Gauss. Considerado el más grande matemático alemán del siglo XIX, Carl Gauss fue un niño prodigio que generó aportes a campos como la teoría de números, álgebra y estadística. Se estima que su cociente intelectual fue de entre 250 y 300. Su trabajo tuvo una influencia particular en un campo, electromagnetismo. Número 10. Thomas Young. Este físico inglés fue reconocido por sus aportes en investigaciones sobre la visión, la luz, la fisiología y el lenguaje, que llevaron eventualmente a muchos descubrimientos relacionados con la óptica y la anatomía humana. Tenía un cociente intelectual estimado de entre 185 y 200. Uno de sus descubrimientos más importantes demostró que el lente del ojo humano cambia de forma para enfocarse en objetos a diferentes distancias, lo que le permitió determinar la causa del astigmatismo. Además, fue el primer científico en postular cómo el ojo percibe los colores. Número 9. Johann Wolfgang von Goethe. Albert Einstein solía decir que Goethe fue el último hombre en el mundo en saberlo todo. Goethe fue un polímata alemán, que fundó la ciencia de la química humana y desarrolló una de las primeras teorías conocidas sobre la evolución. Tuvo un cociente intelectual de entre 210 y 225. Sin embargo, es también reconocido por su trabajo en las artes. Es considerado una de las principales figuras de la literatura occidental, principalmente por su destacada obra Fausto, a un objeto de estudio y lectura en la actualidad. Número 8. Gottfried Leibniz. Este filósofo alemán es reconocido por inventar los cálculos integrales y diferenciales. Tuvo un cociente intelectual de entre 182 y 205. En 1676 creó una nueva formulación de las leyes del movimiento y tuvo aportes importantes en la filosofía del lenguaje. Número 7. Nicolás Copérnico. Este matemático y astrónomo polaco vivió entre los siglos XV y XVI. Postuló el modelo heliocéntrico del universo, que revolucionó el estudio del cosmos. Tuvo un cociente intelectual de entre 160 y 200. La influencia de su trabajo aún inspira en la actualidad. Sin embargo, su principal obra fue prohibida por la Iglesia Católica después de su muerte, y así se mantuvo por 3 siglos. Número 6. Rudolf Clausius. Este físico y matemático alemán es conocido por su formulación de la segunda ley de la termodinámica en el siglo XIX. Tuvo un cociente intelectual de entre 190 y 205. Clausius fue uno de los primeros científicos en sugerir que las moléculas estaban compuestas por átomos en continuo intercambio, lo cual generó las bases para la teoría de la disociación electrolítica. Convirtió la termodinámica en una ciencia, adoptó el término entropía y desarrolló la teoría cinética de los gases. Número 5. Isaac Newton. Reconocido por la ley de la gravedad, Newton es uno de los más grandes científicos de la historia. Este físico y matemático fue fundamental en la revolución científica del siglo XVII y tuvo un cociente intelectual de entre 190 y 200. Se considera que su libro, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, es la obra de física más influyente de la historia y probablemente de toda la ciencia. Aunque algunas de sus conclusiones fueron refutadas con el tiempo, sus principios sobre la gravedad no tuvieron ninguna competencia durante su época. Número 4. Leonardo da Vinci. El hombre renacentista clásico, Da Vinci, fue pintor, escultor, arquitecto, inventor, matemático, músico, ingeniero, anatomista, geólogo, cartógrafo, botánico y escritor. Probablemente la persona más talentosa en distintas áreas que se haya registrado en nuestra historia. Tiene un cociente intelectual estimado entre 180 y 220. Da Vinci es uno de los personajes más respetados de la historia occidental.
con grandes obras de arte, numerosos inventos prodigiosos y un legado que nos acompaña aún en la actualidad. Número 3. Marie Curie. Este es quizás uno de los nombres femeninos más famosos de la historia de la ciencia. Marie Curie, o Madame Curie, fue la primera mujer ganadora del Premio Nobel y también la primera persona en ganar este galardón en 2 ocasiones, primero el de física y luego el de química. Además, fue la primera mujer profesora en la Universidad de la Sorbona, en Francia. Marie Curie nació en Varsovia, Polonia, y es conocida por el descubrimiento y desarrollo de la radioactividad, concepto científico fundamental para desarrollar los rayos X. También descubrió el polonio y lo llamó como su país de origen. Falleció en el año de 1934 por una anemia aplásica lamentablemente causada por su exposición a la radiación durante sus experimentos. De acuerdo con diversas mediciones, se estima que su cociente intelectual se encontraba entre 180 y 200. Número 2. Albert Einstein. Este físico teórico de origen judío es probablemente el rostro más famoso de la ciencia. Nació en el Imperio Alemán en 1879 y desarrolló la parte más importante de su carrera científica en Estados Unidos, donde murió en 1955. Tuvo un cociente intelectual estimado entre 205 y 225. Einstein articuló el principio de la relatividad e intentó refutar la teoría cuántica durante toda su vida, pero es más conocido por su fórmula de equivalencia de masa y energía, E es igual a mc², que se considera la ecuación más famosa de la historia. Einstein es considerado el científico más importante del siglo XX. Número 1. William James Sidis. Este niño prodigio estadounidense, nacido en Nueva York en 1898, tuvo un cociente intelectual de entre 200 y 300. Se dice que a los 2 años Sidis ya leía el New York Times y era capaz de usar una máquina de escribir en inglés y francés. Con solo 9 años fue aceptado en la Universidad de Harvard, pero no le permitieron ingresar por su inmadurez emocional. En su lugar ingresó a la Universidad de Tufts y finalmente fue estudiante de Harvard 2 años después, cuando tenía solo 11 años. Fue muy famoso, seguido por reporteros durante toda su vida, lo cual lo convirtió en un recluso de su propia vida. Cambió muchas veces de nombre y de ciudad para evitar ser una celebridad. Murió a los 46 años por una hemorragia cerebral. Es además la inspiración de la popular película Good Will Hunting, con los actores Robin Williams, Matt Damon y Ben Affleck. Todas las personas de esta lista tienen en común la inteligencia y los aportes destacados que han dejado para la historia de la humanidad. Sin embargo, hay otra cualidad que los hace similares: el trabajo. Y es que la inteligencia, aunque en efecto puede ser un talento innato, solo se desarrolla con el esfuerzo y la disciplina. Por sí sola, la inteligencia no es suficiente. Y es que muchos grandes pensadores tuvieron también una cuestionable moral, lo cual demuestra que el cociente intelectual puede ser un indicador de la capacidad humana, pero que requiere otras importantes aptitudes para convertir el conocimiento en crecimiento y desarrollo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 personas con el coeficiente intelectual más alto en toda la historia de la humanidad. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.